del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando una fuerza nueva, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, manda el fuego de tu Espíritu, manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego de tu Espíritu, manda el fuego. manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Hay un poder que consume en mi corazón. Fuego divino. Fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume en mi corazón. Fuego divino que quema y no se puede apagar. ¡Aleluya! Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! ¡Oh, Se mueve dentro de mi corazón. el Espíritu de Dios! El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. ¡El Espíritu! El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de ¡Es el Espíritu de Dios! el Espíritu de Dios, lo que se siente con su poder. Él desciende, el Espíritu de Dios, lo que se siente con su poder. Él desciende, que venga, que fluya con todo su poder. 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 Es el Espíritu de Dios, lo que se siente ¡Con su poder! su poder. Él desciende, es el Espíritu de Dios, lo que se siente con su poder. Él desciende, que venga, que fluya con todo su poder. 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 Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Quédate dentro de mi corazón. Alabaré al Espíritu Santo. Alabaré al Espíritu Santo. Alabaré al Espíritu Santo. Con todo mi corazón. Danzaré al Espíritu ¡Lánzale! Danzaré al Espíritu Santo, danzaré al Espíritu Santo, con todo mi corazón. ¡Brincaré! ¡Arriba! ¡Arriba! Al Espíritu Santo, brindaré al Espíritu Santo, con todo mi corazón. ¡Gloria a Dios! Vamos a decir, hermanos, a los que todavía están afuera, te estamos esperando. Ni yo los escuché. 1, 2, 3. Te estamos esperando. Vamos a cantar el himno del jubileo, el flash mob. ¿Se quieren aprender los pasos? Muy bien, nos van a enseñar. ¿Quién vive?
Jóvenes, vamos también en esta mañana a inaugurar el lugar de la exposición de la renovación carismática. Cuando usted sale, a mano derecha está la exposición. Después de la hora santa usted va a poder entrar y poder ver el recuerdo de estos 50 años de la renovación. Solamente les pedimos que entren con cuidado, con respeto y que agilicemos para que todos puedan entrar a ver la exposición. No. El que esté sentado, que se ponga de pie. ¿Están cansados? ¿Seguro? Los de amarillo ya se cansaron. Pónganse de pie. Los de azul sí están cansados. Ya están viejitos. Los de las gradas están cansados. Pónganse de pie. Vamos a danzar al Señor. Porque sigue el canto. Fuerza de ayer predicar. Parece que embriagado estoy, y es así. Del vino nuevo de su espíritu bebí. Su misericordia me hace poder ver grandes maravillas como ayer. Y yo celebraré y solo diré que soy muy feliz y lo gritaré. Y yo celebraré y solo diré que soy muy feliz y lo gritaré. Todo llenó en Pentecostés. Fuego nuevo que no acaba, que mantiene viva la llama del amor. Fuego nuevo que no acaba, que mantiene viva la llama del amor de Dios. Por eso vamos a celebrar, celebrar, celebrar. Por eso vamos a celebrar. El Espíritu bajo hay que celebrar.
solo diré que soy muy feliz y lo gritaré y yo celebraré. Y solo diré que soy muy feliz y lo gritaré. Espíritu Santo, en ti estoy sediento. Espíritu Santo, enciende en mí tu fuego. Espíritu Santo, en ti estoy sediento. Espíritu Santo, enciende en mí tu fuego. Fuerte aplauso al Señor. Jóvenes, vamos a levantar nuestra mano derecha. Desde Colombia con nosotros el Padre Carlos García. Un fuerte aplauso al Señor por el Padre Carlos. Vamos a levantar nuestra mano. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde por el Padre Charlie. Padre Santo, tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, por el Padre Charlie, que por medio de su palabra, de su predicación, tu misericordia nos alcance a cada uno de nosotros. Llénale su corazón de esa misericordia de tu Espíritu, para que Él pueda predicar con valentía, con poder, con el poder de tu Espíritu, para que nuestros corazones sean tocados y alcanzados por tu misericordia. Señor Jesús, tú eres el rostro de la misericordia del Padre. Te pedimos que te manifiestes por medio de nuestro hermano, el Padre Charlie, que tu Espíritu le acompañe y le unja en su predicación. A nosotros concédenos ese corazón abierto y esos oídos de discípulos para acoger tu palabra en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 45 minutos a partir de ahora. Sí. Buenas tardes. Érase una vez, en un pueblito perdido en la sierra, un hombre muy pobre. Él se dedicaba y se ganaba la vida acarreando agua. Era un aguador. Tenía un palo de madera en la que colgaban dos cántaros de barro, de arcilla, y bajaba desde el pueblo que estaba en lo alto de una colina hasta el río, cargaba los dos cántaros de agua y subía hasta el pueblito, hasta la plaza del pueblito, y vendía los dos cántaros de agua por unas monedas. En alguna oportunidad, cuando el aguador fue a dejar sus vasijas de barro para acostarse y levantarse el día siguiente, una de las vasijas interpela a la otra vasija y le dice: ¿no te has dado cuenta que estás rajada? ¿No te has dado cuenta que estás defectuosa? ¿No te has dado cuenta que por tu culpa nuestro amo está perdiendo dinero? Porque cuando llegamos a la plaza del pueblo, por mí, que tengo el agua hasta el tope, me dan una moneda grande y gorda. En cambio, por ti, que has perdido la tercera parte de tu agua, apenas le dan unas monedas pequeñitas. ¿Por qué no te retiras? ¿Por qué no te jubilas? ¿Por qué no te mueres, que no sirves para nada?
Yo no sé si a alguien le es común esa palabra, esa frase. No sirves para nada. A la mañana siguiente, cuando el aguador se levantó y fue a amarrar las dos vasijas de cerámica, la vasija rajada le dijo: Señor, a mí no me amarres ya, a mí te pido que me deseches, a mí rómpeme, no te sirvo, por mi culpa estoy perdiendo el agua y por mi culpa tú tienes menos ingresos y el trabajo es extenuante. Y le dice el aguador: ¿no te has dado cuenta que si no me sirvieras, hace rato te hubiera desechado? ¿No te has dado cuenta que si no me sirvieras, hace rato que me habría deshecho de ti? Quiero que sepas algo, mi querido cántaro de agua rajado. Quiero que entiendas que tu rajadura, tu defecto, lo que consideras que es algo malo, lo que consideras que es algo terrible para ti, es una bendición para mí, para mi trabajo. El cántaro no entendía, ¿cómo así? Y le dijo: quiero que te detalles el camino ahora que vamos por el agua. Cuando bajaron hacia el río, el cántaro rajado iba contra la ladera, mientras que el cántaro entero iba al borde del abismo. Cuando cargó de agua y se volteó, el cántaro rajado iba al borde del camino, mientras que el entero iba pegado a la cordillera. Y le dijo: quiero que mires el camino. Y cuando miraron el camino, estaba llenecito de flores. Y le dice el aguatero: tú haces que mi trabajo sea más agradable. Tú haces que mi trabajo sea más llevadero. Porque gracias a ti, con tu goteo de gota a gota, permites que riegue todas estas plantas del camino. Y cuando el trabajo es extenuante, veo caminando, digo: allí viene la flor naranja, allí viene la flor rosada, allí viene el anturio, allí viene el clavel. Y gracias a ti, mi trabajo ya no es extenuante. Gracias a ti, mi trabajo se vuelve más alegre. Querido hermano, muchas veces nosotros pensamos que nuestros defectos, que nuestros pecados, que nuestras debilidades nos descalifican y que solamente merecemos el castigo, el repudio y la ira. Y nos hemos olvidado que tenemos un Padre que es misericordioso. Nos hemos olvidado que el amor de Dios es el amor misericordioso. No importa lo bajo que hayas caído, no importa lo terrible que hayas cometido. Es bueno que entiendas, querido hijo, que tú nunca harás algo tan grande y tan maravilloso para que Dios te ame más, como tampoco harás algo tan terrible y tan ruin para que Dios te quiera menos. ¿Cuándo entenderemos que el amor de Dios sobrepasa incluso nuestras debilidades y nuestros pensamientos? Dios simplemente nos ama. Dios simplemente nos ama porque su naturaleza es precisamente amar con misericordia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, los que les gustan apuntar las citas, segundo libro de Samuel, del 18:31 al 19:5, o sea, los últimos versículos del capítulo 18 y los primeros versos del capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Era el reinado de David. Quiero colocarlos en contexto. El profeta Natán, a la muerte de Urías, el capitán del ejército del rey David, a la que el rey David le quitó la mujer y lo mandó matar a él, el profeta Natán le dijo: y como castigo, uno de tu propia casa se acostará con tus mujeres a la luz de toda Jerusalén. Lo que tú hiciste a escondidas, Dios lo hará. Uno de tu casa lo hará en plena luz delante de toda Jerusalén. Pasaron los años y el rey David, su hijo mayor, al que él más quería, su primogénito, llamado Absalón, se rebeló contra su padre.
armó un ejército y derrotó al ejército del general Joás, leal a su padre el rey David. El rey tuvo que huir entre gallos y medianoche. Absalón tomó la ciudad de Jerusalén, Absalón tomó el palacio real, y al día siguiente, en pleno balcón de la casa de su padre, estuvo fornicando con las mujeres de su papá. Y se cumplió la profecía. Mientras tanto, el rey David estaba huyendo, porque Absalón buscaba matarlo para quedarse él como rey. ¿Y qué pasó? Se reunió un grupo de oficiales leales junto al general Joás. Empezaron a iniciar la lucha por recuperar el trono. Y las cosas en la batalla fugaron a favor del general Joás y en contra de Absalón. El rey David estaba esperando allí en la ciudad donde se había escondido las noticias. Cuando el general Joás venció a Absalón, mandó a un criado suyo, a un habitante de la ciudad de Cus, un cusita, y envió al cusita a darle la buena nueva al rey. Ahora sí, entramos en materia. Entonces, 2 Samuel 18, 31. Llegó el cusita y dijo: recibe, oh rey mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha librado Yahvé de la mano de todos los que se alzaban contra ti. Dijo el rey al cusita: ¿qué le sucede? ¿Está bien el joven Absalón? Respondió el cusita: que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan contra ti para hacerte el mal. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, y decía mientras caminaba: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar, hijo mío Absalón? Avisaron al general Joás: mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Entonces la victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que estaba desolado por su hijo. Y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey, tapando el rostro, decía con grandes gemidos: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío. Absalón quería matarlo, Absalón quería destruirlo. Y el rey David, que tuvo la oportunidad de vencerlo con sus hombres leales, no se gozó por la derrota de su hijo. Era más grande el amor que le tenía a su hijo que la rebeldía y el intento de muerte y el haber fornicado con sus mujeres a la luz pública. Para David era simplemente su hijo. No importa si era drogadicto, no importa si era homosexual, no importa si era guerrillero, no importa si era un proscrito, si estaba en la cárcel. Para el rey David, más importante era el amor que sentía a su hijo que todas las maldades del hijo hacia el padre. Querido hermano, hermana, ese Absalón eres tú, ese Absalón soy yo. Y ese rey David es Dios Padre que nos ama a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras infidelidades. Hay otro texto en el Antiguo Testamento que nos muestra el gran amor de Dios a un pueblo que le es infiel, a un pueblo que le da la espalda, a un pueblo que lo traiciona, a un pueblo que se va tras la idolatría. Y entonces Yahvé quiso que el pueblo experimentara en carne propia la infidelidad que él sentía de parte del pueblo. Y le da una misión especial a un profeta llamado Oseas. Y esta es la misión. Se le apareció Dios a Oseas, le mandó allí una grabación y le dice: esta es tu misión si decides aceptarla. Vas a ir al mejor prostíbulo de Samaria y te vas a casar con la prostituta más bandida y rabicaliente de todas. Y te vas a casar con ella. Ahí,
Es palabra de Dios. No estoy inventando nada, es palabra de Dios. Y Oseas llegó al prostíbulo de Samaria y apenas entró, se encontró con una chava con unos ojos y un pelo que para qué les cuento. La chava se llamaba Gomer y quedó tan prendido de Gomer, Oseas, que inmediatamente la sacó del prostíbulo y se casó con ella. Y Gomer le dio 2 hijos. Pero resulta que cuando Oseas se iba a trabajar, Gomer hacía de las suyas. Se escapaba por la ventana y fornicaba con el lechero, con el panadero, con el policía, con el fontanero, con el aguador, con todo el que iba pasando. Y mientras más infiel era Gomer, más la amaba Oseas. En alguna oportunidad se le escapó y se fue de nuevo al prostíbulo. Y fue Oseas a buscarla y la encontró y abrió la cortina, no habían puertas. Esto ya es parte de mi imaginación. No habían puertas y la encontró fornicando con uno de sus amantes. Yo doy gracias a Dios que Oseas no era mexicano. ¿Saben por qué? Porque le hubiera zampado 10 balazos a Gomer y le hubiera zampado 10 balazos al amante y se hubiera ido para la sierra. ¿Qué hizo Oseas? La cubrió con las cortinas, la llevó a su casa, la bañó con cresopinol y con desinfectante, le dio todos sus vestidos y la siguió amando. Ese es el amor de Dios. Es un amor tan grande que ni siquiera nuestro pecado podrá menguar el gran amor que nos tiene Dios. Yo constato, queridos hermanos, en el día de hoy, que para los cristianos de hoy vivimos una disyunción frente al amor misericordioso de Dios. Una disyunción en 2 extremos. Primero, pasamos demasiado tiempo enfocados en nuestras fallas y no suficientemente en la misericordia de Dios. Nos culpamos, nos lamentamos de nuestras miserias, nos lamentamos de nuestros lastres, nos sentimos esclavizados por nuestras pasiones y vivimos lamentándonos de nuestra triste suerte. Con todo respeto, querido joven, querido millennials, con todo respeto, revolcándote en el fango, no vas a salir de él. Y yo veo muchos jóvenes que no hacen más que lamentarse de su suerte. Soy un pecador, no sirvo para nada, soy gorda, soy fea, nadie me quiere, todos me odian, ni la cucaracha me quiere. Y viven así, lamentándose de su suerte y de su miseria. Perdemos mucho tiempo enfocados en nosotros mismos y no suficientemente en la misericordia de Dios. O segundo, la segunda posición frente al amor de Dios, nos hemos acostumbrado al pecado y vivimos autosatisfechos. Vivimos en un cristianismo light, vivimos en un cristianismo que nos conviene, sin mucho compromiso, en un cristianismo de peca y empata. Yo suelo decir que muchos de nosotros que vivimos así, vivimos en un cristianismo mediocre. Me entristece. Si yo pudiera en una sola palabra definir al joven millennials, el que nació del 98 para acá, la gran mayoría de ustedes están en esa edad, unos cuantos colados, pero la gran mayoría está en ese rango. Sí, qué triste que nosotros vivamos un cristianismo tan triste y tan soso. Alguien me preguntó, Padre Charlie, si usted pudiera definir a los jóvenes millennials con una sola palabra, ¿qué diría de ellos? Les pido perdón si alguno se siente ofendido,
Si alguno se siente herido, si alguno se siente escandalizado por lo que voy a decir, les pido perdón, porque mi interés no es insultarlos. Pero si yo tuviera que describir a la juventud millennials del día de hoy, diría que el joven de hoy es mediocre, tremendamente mediocre. Se contenta con la ley del mínimo esfuerzo, todo lo deja para último lado, no se preocupan por nada, viven allí en una pasividad, en una comodidad, quieren ganar mucho sin esforzarse en nada. Quieren salir de la prepa y quieren que lo nombren ya gerente general del Banco de Comercio y ganar 30 millones de pesos al año. Por amor de Dios, no puedes tú vivir en esa mediocridad. Son pocos los jóvenes millennials que destacan, que se esfuerzan, que son capaces de comprender que cada uno de ellos es el protagonista de su propia historia. Tú no tienes que esperar a terminar la prepa o la universidad para saber si vas a ser un triunfador o un fracasado. Ya eres un fracasado o ya eres un triunfador, según lo sientas en tu corazón. Pero esta charla de coaching hay que meterle el elemento importante que es Jesús. Solamente quien tiene a Jesús como su Señor y Salvador es capaz, como el ave fénix, de levantarse de sus propias cenizas. Es capaz de descubrir que Dios lo llama para algo grande. Dios no te trajo a este mundo para que vivieras como un fracasado. Dios no te trajo a este mundo para que tu vida sea un desastre, una desgracia. Qué triste encontrarse con jóvenes. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? Ahí, bien, más o menos. Por amor de Dios, ¿qué nos está pasando? Nosotros o ustedes, los jóvenes de renovación, son los que tienen que marcar la pauta concretamente con la juventud mexicana. Dejen de estar a la retaguardia, dejen de lamentarse, dejen tanta mediocridad, dejen tanta superficialidad y de una vez por todas agarra el timón de tu vida. Tú, y fundamentalmente tú, vas a ser el responsable de tu vida si eres un triunfador o si eres un fracasado. Y Jesucristo nos lo dijo claramente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con todo respeto, mi querido joven, a tus 18, a tus 20, a tus 16 años, ¿estás feliz contigo mismo? ¿Tiene tu vida sentido? Si hoy fuera el último día de tu vida, si saliendo para el hospedaje o mañana para tu ciudad, el camión en el que viajas se accidenta y todos se van al abismo. Si hoy o mañana tuvieras que comparecer ante el tribunal de Dios, ¿qué le dirías? He vivido intensamente mis 17 años, vivo feliz porque en estos 22 años he conquistado lo que quería. ¿O tendrías que lamentarte porque desperdiciaste inútilmente 17, 18, 20 años de tu vida? A ti, joven, que vienes por primera vez, a ti que vienes porque te han dicho que en estos Enjas uno se encuentra con chavas con unos ojos y un pelo espectacular. Tú que vienes en busca de otra casa, de pasarla chévere, de pasarla rico, pero que no te has desayunado, que hacia dónde va tu vida. A ti te digo, querido joven, hoy es el primer día del resto de tu vida. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas de nuevo. Yo simplemente quiero decirte que el Señor no te quiere fracasado. El Señor no te quiere derrotado. El Señor no te quiere esclavo de tus pecados y de tus pasiones. Qué triste que muchos jóvenes no sean ellos los dueños de su vida, sino sean sus pasiones desordenadas quienes les dictan las normas que tienen que tomar. Queridos hijos, la respuesta al mandamiento del amor solo se hace posible experimentando este amor, que este amor ya nos ha sido dado antes por Dios.
El amor nos precede humanamente y divinamente. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Solamente cuando el cristiano sea consciente de su indignidad respecto al amor con el que gratuitamente es amado, entonces su divina misericordia se le mostrará con toda su infinitud. San Juan Eudes, un sacerdote francés del siglo XVII, fundador de los padres eudistas, lo expresaba así. Miren, en 1640 Juan Eudes escribía esto: oh Dios mío, ¿qué es el hombre para que lo ames tanto? ¿No sabes que la mayor parte de los hombres no hacen caso de ti y que no tienen sino desprecio por gracias y que solo te tributan ingratitudes y ultrajes? ¿Has olvidado, Señor mío, quién eres y cuál es la gloria infinita de tu divina majestad, que abates hasta el punto de dar tu corazón adorable a gusanos de tierra y a miserables pecadores que no son dignos ni siquiera del menor de tus pensamientos? Parecería que le estuviera hablando a la gente del siglo XXI. El peso de nuestra indignidad, si somos conscientes de ella, nos abre paso a la dulzura de su inefable amor y de su gran misericordia. Continúa diciendo el santo francés: Dios ha querido mandarnos que lo amemos. ¡Oh, cuánta bondad! ¡Oh, cuánta gracia! Para comprenderla bien habría que conocer la distancia infinita que hay entre Dios y el hombre, entre aquel que es el soberano bien y la fuente de todo bien, y aquel que es un abismo de males y de miserias. Ciertamente, si conocemos bien lo que es Dios y lo que somos, estaríamos extraordinariamente sorprendidos del mandamiento de amarlo que su divina majestad nos hace, porque veríamos que nos haría un gran favor si nos permitiera pensar en él. Esto no es suficiente a la bondad infinita que nos tiene como padres. Queridos hermanos, a pesar de la diferencia infinita entre creador y criatura, la gracia de su amor misericordioso se vuelve manifestación patente en nosotros. Cristo es la encarnación de la misericordia de Dios. Jesús es el Logos de Dios, su palabra encarnada. Jesús es la luz que vino a iluminar a quienes andaban en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes caminan en tinieblas? ¿Cuántos de ustedes que tienen la camiseta de su ciudad y de su diócesis saben que son indignos de portarla, indignos de llevarla? El Señor conoce nuestras miserias. Jesús les habló otra vez diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Deja de caminar a tientas, deja de arrastrarte en tu vida, deja de caminar sin ningún sentido y sin ningún norte. Es hora que te empoderes de tu vida, es hora que decidas hacer lo que Dios quiere de ti. Dios no te quiere arruinado, no te quiere miserable, no te quiere esclavo de drogas, no te quiere esclavo de pasiones desordenadas. Dios te quiere libre. Y Dios te quiere para que seas tú quien lleve su palabra a otros jóvenes. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la misericordia encarnada de Dios. Porque nos decía el Papa Francisco en una entrevista que le hizo el periodista italiano Andrea Tornielli, dijo el Papa que el nombre de Dios no es Yahvé, menos Jehová, tampoco YHWH. El Papa Francisco nos dice que el nombre de Dios es misericordia. Les recomiendo el libro de Andrea Tornielli, El nombre de Dios es misericordia, que escribe a raíz de una entrevista con el Papa Francisco.
Yo quiero que veamos un texto bíblico, un personaje del Evangelio que viviendo el drama del sufrimiento, del dolor y del fracaso total, fue alcanzado por la misericordia de Dios, por el mismo Jesús. Vamos a leer un texto bíblico del Nuevo Testamento y vamos a ver que tal vez nosotros podamos ser ese personaje que tuvo la audacia de salir al encuentro del Señor y encontró la liberación y la sanación que tanto anhelaba. Tú, querido joven, que vienes desde Torreón, tú, querido joven, que vienes desde Jalapa, tú, querido joven, que vienes desde Ciudad Obregón, Navojoa, Hermosillo, tú, querido joven, que vienes desde Veracruz, tú que vienes desde Toluca, tú que vienes desde Jalisco, tú que vienes desde Tapachula, vinieron también. Tú puedes ser ese personaje. Acompáñenme en la Biblia al capítulo 8 de San Lucas, versos 40 al 42, y pegamos un brinco del 49 al 56. Lucas 8, 40 al 42 y 49 al 56. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicaba entrar en su casa, porque su hija única de unos 12 años estaba muriendo. Mientras iba, la gente le ahogaba. Suspendemos allí y nos vamos al versículo 49, porque no me interesa ahora a la hemorroísa. La hemorroísa no me interesa ahora, me interesa es Jairo, porque ese Jairo eres tú. Versículo 49. Estaba todavía hablando Jesús con la hemorroísa cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llega diciendo: tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Santiago y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloren, no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Tomándola de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Retornó el espíritu en ella y al punto se levantó, y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado. ¿Quién era Jairo? ¿A qué se dedicaba? ¿Vendía lotería? ¿Quién era Jairo? El jefe de la sinagoga. Ahora yo quiero meterme y tratar de escribir entre líneas en el Evangelio, tratar de entender qué estaba pasando acá. Jairo era el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm. En otras palabras, era el párroco de Cafarnaúm. Todavía no habían parroquias católicas, eso no existía. El centro de espiritualidad en cada pueblito, desde el destierro de Babilonia, se llamaba la sinagoga. Y en cada sinagoga había un jefe, como decir un párroco. Esos jefes dependían de alguna manera de los sacerdotes del templo de Jerusalén. Pues resulta que ya en el Jerusalén los sacerdotes miraban a Jesucristo con sospecha. Ese Jesucristo es un rabino heterodoxo, es un rabino hereje, se junta con publicanos y pecadores y prostitutas, no se lava las manos, no tiene rigor en el aseo que exigimos los otros rabinos. Es más, ni siquiera respeta el sábado y se burla del sábado, que es una de nuestras grandes instituciones. Pilas con ese rabino que nos va a dar problemas. Y entonces los sumos sacerdotes mandaron WhatsApps a todos los párrocos de Galilea de ese entonces, o sea, a todos los jefes de las sinagogas, y les dieron la orden: mucho ojo con ese rabino hereje que nos va a dar problemas.
Les ordenamos que lo miren, que miren lo que hacen, escriban todo lo que hace. Si pueden grabarlo allí y colgarlo a YouTube, mucho mejor, porque eso nos interesa para tener después de qué acusarlo. Y entonces uno de los que recibió ese mensaje, adivinen quién era. Pues Jairo, era el jefe de la sinagoga. Tenía la misión de echarle el ojo a Jesús. Si era el párroco de Cafarnaúm, los primeros milagros que nos cuenta Marcos en su evangelio, ¿dónde acaecieron? Pues en la sinagoga de Cafarnaúm. Allí le tocó ver cómo sanó a un hombre de la mano seca. Allí le tocó ver al propio Jairo y ser testigo de cómo en la sinagoga a un endemoniado, a una persona que tenía un demonio encima, le quitó el demonio y estaba dentro de la sinagoga. A mí siempre me ha llamado la atención. El endemoniado que se encuentra Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm no estaba en la calle, estaba dentro de la sinagoga. O sea, era un endemoniado piadoso. Iba a rezar el rosario, iba allí a hacer sus devociones, sus oraciones, ahí sus novenas. Era un endemoniado muy religioso porque estaba rezando dentro de la sinagoga. Pues hay más de uno en nuestras parroquias, no les digo más. Bien, y dentro de la sinagoga Jesús le expulsa y lo libera. Y adivinen quién estaba mirando eso. Jairo. Y después salieron de la sinagoga y se fueron al frente a la casa de Pedro, donde una de las ministras extraordinarias de la Eucaristía de la parroquia de Cafarnaúm era la mamá de Pedro. Y resulta que doña Segismunda, no sabemos cómo se llama la mamá de Pedro, doña Segismunda, que era la mamá de Pedro, que era muy comprometida con la parroquia, estaba en cama y con fiebre muy alta. Y de repente le cuentan a Jairo, ese rabino hereje llegó, dio la orden que la soltara la fiebre y se le pasó la fiebre. Jairo estaba mirando que ese rabino hereje posiblemente no era tan hereje como le decía, pero era su chamba, era su trabajo, era su negocio y tenía que cuidar su trabajo. De repente la hija de Jairo se enferma. ¿Cuántas hijas tenía Jairo? Su única hija. ¿Saben ustedes cuántos hijos tenían los judíos en el siglo I? 18, 19 hijos. De esos se morían 10 o 12 y apenas 4 o 5 llegaban adultos. Sí, la mortandad era muy alta y por eso desde el momento que la mujer estaba biológicamente preparada para engendrar hijos, 12, 13 años era que las casaban. ¿Por qué? Porque a los 40 ya se cerraba la panadería y ya no había más. Y a los 40 años ya era uno anciano, que era una generación bíblica, ¿sí? Entonces dicen que solo tenía una hija de 12 años. Podemos deducir que a don Jairo y a la señora de Jairo tuvieron muchos problemas y perdieron a muchos hijos y apenas le quedaba una última chavita de 12 años, que Jairo la amaba como a la niña de sus ojos. Era su consentida, era a la que la apapachaba porque la amaba mucho. Y esa muchachita se enferma. Llaman al Seguro Social, llaman a los paramédicos y llaman a los mejores especialistas que había en Cafarnaúm y de repente el médico le da a Jairo la triste noticia: tu hija se muere. No hay nada que hacer, tu hija se muere y es posible que no pase de este día. Y es aquí donde Jairo tiene que tomar la decisión más importante de su vida. Es aquí cuando Jairo tiene que elegir: le hago caso a mis jefes y mantengo mi trabajo y pierdo a mi hija, o salvo a mi hija y al cacho que se vaya mi trabajo y mis jefes. Yo no sé qué hubieras hecho tú, pero Jairo estuvo en la disyuntiva más grande de su vida: seguir la orden de sus jefes o dejar que su hija se le muriera. Jairo había llegado a descubrir, mientras espiaba a Jesús, que este rabino hereje era más que un rabino, era un verdadero profeta, era un ungido de Dios. Y Jairo se dio cuenta cuando el médico le dijo: no hay nada que hacer, tu hija se muere. Cuando le dio ese ultimátum, Jairo dijo: yo sé
quien la puede curar, pero es el rabino proscrito. ¿Y saben qué hizo Jairo? Le importó un comino, le importó un pepino su chamba, su trabajo, y dijo: mi hija está primero. Y salió de la sinagoga sabiendo que Jesús se encontraba allí, en el puerto cercano, allí donde pescaban, en Betsaida, donde pescaban Pedro, Andrés. Llegó hasta allá. ¿Y qué hizo Jairo apenas vio a Jesús? Miren, a mí se me eriza la piel cuando veo lo que hizo el párroco de Cafarnaúm. ¿Saben qué fue lo que hizo? Llegó ante Jesús. ¡Ey! Los judíos, ¿ante quién se postran? ¿Alguien me puede decir? Los judíos no se postran ante nadie. Ese era el rompedero de cabeza de los romanos, que ellos no se inclinaban ante la imagen del César y no se podía meter a todo un pueblo en la cárcel porque no cabían. Los judíos eran tercos porque ellos solo se postraban ante Dios. Y los romanos ya no sabían qué hacer. Y Jairo era el párroco de Cafarnaúm, el jefe de la sinagoga. ¿Y qué fue lo que hizo? Llegó ante Jesús, ¿y qué hizo? Lean en su Biblia. ¿Qué hizo? Se postró en tierra. Se postró ante Jesús. El párroco le estaba mandando un mensaje a sus jefes diciéndole: no, Señor, el Señor no es ese, el Señor es este. Y al postrarte ante Jesús, lo estaba reconociendo como su Señor y su Salvador, lo estaba reconociendo como Dios y como Hijo de Dios. Y allí, en el suelo, le dijo: Señor, mi hija se está muriendo, ven a mi casa, que mi única hija de 12 años se está muriendo. ¿Qué hizo Jesús? A ver, se las pongo de una manera que me entienden clarito, clarito, clarito. Sí, resulta que Jairo era de la América y Jesús era de las Chivas. ¿Cómo se le ocurre a uno de la América pedirle ayuda a uno de las Chivas? Era la oportunidad para que Jesús le diga: lo siento mucho, te revientas, a ti jamás te voy a ayudar, tú eres mi enemigo, tú me estás persiguiendo, me estás grabando en YouTube, ya te eché el ojo, tú me estás fregando la vida, me estás arruinando mi trabajo de Mesías. Era lo natural, era la reacción humana normal, darle en la jeta a ese atrevido. Perdón, darle en la boca a ese atrevido. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: de la América. Jesús, ¿qué hizo? Vamos. Y se fue. Con el problema que toda la gente que estaba escuchándolo en Betsaida se fue con él. O sea, iba una bola alrededor de Jesús. Y Jairo decía: Señor, avanza más rápido, Señor, no vamos a llegar, Señor, por favor, apúrate, Señor, que ya es tarde, Señor, que el médico dijo que se moría ya, Señor, por favor, apúrate. Y adivinen qué ocurre en el camino: una loca se zampa y distrae a Jesús. La hemorroísa, que es otra historia. Pero Jesús se detiene. Esa mujer se fue detrás de Jesús, le metió la mano en la bolsa y le robó la billetera. Jesús: ¡ay! ¡Ay, qué me han hecho! ¡Me han robado! ¡Virtud salió de mí! ¿Quién me ha robado? Y Jairo: Señor, no importa, yo te lo repongo, pero vámonos, que mi hija se muere. ¡Vámonos, ya, ya, ya! Pero Jesús: no. ¿Quién fue la que me tocó? ¿Quién me robó la cartera? Y se puso a mirar, a escanear. Hasta que llegó donde la vieja, donde la mujer está. Y cuando Jesús la escanea, la mujer apenas se cruza con la mirada de Jesús, se sintió en pelota, dicen en Colombia, totalmente desnuda, y cayó de rodillas, y la historia ya la conoce. Jesús estaba hablándole: Jairo, Señor, 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 que vamos, Señor, apúrate, Señor. Y de repente, mientras Jesús seguía hablando con la hemorroísa, que ya lo había detenido media hora, y Jairo estaba sudando frío, estaba todavía hablando, verso 49, cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: ¡Ey! Sin anestesia, no hubo anestesia,
No hubo colchoncito mullido. Eso fue a rajatabla. Eso fue meter la mano, sacar la pistola y zamparle 2 tiros. ¿Qué le dijo? ¡Tu hija está muerta! No dice, tu hija está delicada, tu hija se ha puesto mal. Uno como que acolchona para que el golpe no sea tan duro. No, a rajatabla, tu hija está muerta. No molestes más al maestro. ¿Cómo reaccionó Jairo? Pues lo que nos dice la Biblia, que no dice nada. ¿Cómo reaccionó Jairo? Pues de la misma forma que reaccionarías tú si recibes una llamada y te dicen tu hija acabó de pisar un carro y se ha muerto. Quedó en shock, quedó petrificado, quedó sin capacidad de reaccionar, quedó congelado, quedó estupefacto. Y allí, en esa situación, Jesús, que lo oyó, gracias a Dios, Jesús siempre se mete en nuestras cuitas, siempre se mete en nuestros chicharrones, siempre se mete en nuestros conflictos, siempre se mete en nuestro caos, siempre se mete en nuestra vida arruinada y escandalosa. Jesús yo lo suelo llamar con un apelativo que a algunas viejas beatas, digo a unas señoras dignas, les escandaliza. Yo llamo a Jesús con el título del divino metiche. ¿Se entiende que es un metiche aquí? ¿Saben qué es un metiche? Pues el que se mete donde no lo invitaron. Y Jesús, el divino metiche, que estaba hablando con la hemorroísa, alcanza a decir, a escuchar, tu hija está muerta, no moleste más al maestro. Y se queda congelado, convertido en piedra. Jairo, cuando Jesús, que lo oyó, le dijo 3 cosas, que es el regalo que hoy te quiero regalar a ti, joven, que se murió tu fe, que se murió tu esperanza, que tus papás pensaban que tú eras un buen chavo y de repente te descubrieron que eres marihuanero, te descubrieron que tienes problemas, te descubrieron que estás en la droga, te descubrieron que ya no eres virgen, te descubrieron tantas cosas. Y la imagen que tenían tus papás del chavo perfecto, de la chava perfecta, se hizo añicos. Ahí, a ti, joven, Jesús le dijo, no temas, ten fe y se salvará. No temas. El temor nos petrifica, el temor nos inmoviliza, el temor nos congela, el temor nos impide que reaccionemos. El temor tiene el efecto contrario que la adrenalina. La adrenalina te dispara y te activa aunque tú no te des cuenta. El temor te paraliza. No temas. ¿Sabían ustedes que en las Sagradas Escrituras, dicen los expertos, aparece 365 veces la frase no tengas miedo? Para cada día del año el Señor te dice no tengas miedo. Y entonces el Señor nos dice no temas, solamente ten fe. Padre, me falta fe. Mucha gente se me confiesa y me dice, Padre, tengo fe muy pequeña, Padre, tengo muchas dudas, Padre, estoy confundido en mi religión, Padre, no creo. Yo le digo a la gente, las dudas no son malas, las dudas son buenas, porque la duda te impulsa a la búsqueda, la duda te impulsa a buscar la verdad. Que tengas dudas, que tengas faltas de fe, que no creas, no es malo, es muy bueno. Porque ya Jesucristo nos decía claramente, Jesucristo nos decía, el que busca encuentra, al que toca se le abre, al que llama se le responde. No dejes que las dudas congelen tu corazón. No tienes que tener una gran fe en un Dios pequeño. Tienes que tener una fe, ¿de qué tamaño? De un granito de mostaza. No es gran fe en un Dios enano y pigmeo. Es una fe pequeñita en un Dios que es grande. Y tu hija se salvará. La resurrección de de la hija de Jairo, no ocurrió cuando Jesús llegó allí, sino cuando Jairo dio el paso de audacia y reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. Yo quiero terminar esta plática con un testimonio que no es mío. Hace 7 años estuve predicando aquí en México en un encuentro juvenil donde había muchos chavos. Y ahí había un chavo que había ido por primera vez a este encuentro
por cuestiones sociales. Pero yo quiero pedirle a Demetrio que nos cuente brevemente. Pasa Demetrio. Demetrio es de Ciudad Juárez. Él llegó como llegaste tú y como estás sentado tú. Pero no quiero hablar yo, quiero que nos cuente él qué pasó desde que tuvo su encuentro con el Señor en aquel Erges en Ciudad Juárez. Amén, gloria a Dios. Muy brevemente, hermanos, yo quiero compartirles que en un encuentro, en un congreso diocesano de mi diócesis en Ciudad Juárez, que tenía de lema algo que el Padre a lo mejor ya no se acuerda, pero que el Señor sigue confirmando. Era Isaías capítulo 41, versículo 10. Era en el 2010 que decía: no temas, que yo estoy contigo. Y el Señor hoy confirma estas mismas palabras a todos nosotros, de que está con nosotros. Y yo conocí a Jesús porque yo me confirmé, fui a un grupo de formación, pero yo no conocía al Espíritu Santo, yo no conocía quién era esta tercera persona. Y me encuentro en este encuentro diocesano y voy, y el Señor me toca de una manera muy especial. Yo era rebelde, yo no creía en el Señor, yo tenía muchas dudas, yo racionalizaba al Señor. Y en esta experiencia yo me acerco a ver a este predicador, a este eudista, que viene el Señor a ungirlo, a llamarme y a hablar para mí. Y él en sus prédicas tocó mi corazón, el Señor a través de él. Y yo me acerco a la confesión, lleno de fe de que Jesús estaba en este sacerdote. Y yo me atrevo a decirle: Padre, yo no creo tanto en la iglesia, me cuesta trabajo, porque hay muchas situaciones difíciles. Y yo sé que aquí hay muchos que tienen a lo mejor esos sentimientos. Y él me dijo unas palabras que quiero compartirles, que después de 7 años no se me olvidan. Para poder cambiar lo que está aquí arriba, necesitas cambiar tu corazón. Y desde ese momento en el que él me dijo que yo necesitaba cambiar mi corazón, yo le pedí al Señor que me cambiara y que me tocara. Y es en ese retiro, en ese encuentro, que yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo. Y tengo un fervor nuevo por el Señor, una alegría nueva para la renovación carismática, que parecían protestantes, que yo era muy ortodoxo y le pedía al Señor reverencia en todas estas cosas. Y el Señor me llamó a esta corriente de gracia para decirme que no tuviera miedo y que confiara en Él, porque Él estaba conmigo. Entonces, en este Enges, el Señor nos viene a repetir su misericordia, como lo hizo conmigo. Y yo sé que aquí hay muchos de ustedes que han vivido la misericordia de Dios, amén. Pero yo les quiero compartir que en aquella confesión que yo tuve con Jesús a través de su ministro, yo experimenté la misericordia de Dios. Y experimentar la misericordia del Señor es en realidad pedirle al Señor, como hemos estado orando: Señor, aquí estoy y hazme lo que tú quieras conmigo. Porque yo confío, Señor, yo no tengo miedo, porque yo sé que tú me amas. Entonces hay que abrir nuestro corazón al Señor, hay que acercarnos a la confesión, experimentar la misericordia de Dios, sentirla, vivirla, para poder decirle al mundo que Jesús es mi Señor. Amén. Gloria a Dios. A Demetrio lo conocí a los 17 años, hace 7 años. Estaba en prepa, fue para hacer la confirmación. Allí tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús y de integrarse a los grupos de renovación en Ciudad Juárez. Después me escribió y me dijo: me voy a estudiar a Oklahoma City y no conozco ningún grupo de oración. Y moví mi contacto y le dije: hay grupo en tal parte y en tal parte. Estudió su universidad allá y hoy, a sus 24 años,
es profesor universitario en un instituto tecnológico en Ciudad Juárez. 24 años. Gracias. Termino ya. Tú decides si tu vida sigue siendo un capítulo oscuro o tú decides que tu vida se ilumine con la misericordia del Señor. Padre misericordia, te alabo y te bendigo y te doy gracias porque hoy has tocado nuestros corazones. Señor, no queremos seguir caminando a tientas, no queremos vivir en la oscuridad. Envía tu luz, que ella nos ilumine. Envía tu verdad, Señor. No permita, Señor, que nuestros prejuicios nos vayan a impedir encontrarte a ti. Danos la audacia que le diste a Jairo para desafiar todo lo que tenía, en todo lo que se apoyaba a sus creencias y su vida, para apostarse ante ti y vencerse a tu misericordia. Señor, tenemos una hija que se muere, nuestra esperanza, nuestro corazón. Ven y resucita. Resucita nuestra esperanza, resucita nuestra fe y resucita nuestro amor. Bendito seas, alabado, glorificado seas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Eso es lo que esperamos, Señor, de ti. Que tu misericordia, Señor, Ponte de pie, hermano. sobre nosotros. Eso es lo que esperamos, Señor, de ti. Tu amor incomparable, has dado tu vida por todo un pecado. Tu amor incomparable, has dado tu vida por todo un pecado. Tu amor incomparable, has dado tu vida por todo un pecado. Tu amor incomparable, has dado tu vida por todo un pecado. Tu misericordia venga sobre nosotros. Eso es lo que esperamos.